es efectivamente el tiempo último de la gracia que vivimos, en el que él está pues muy convencido de que las señales que nos rodean están muy próximas. No sé bien cuándo lo escribió, pero creo que es en 1950 y tal. Así que se dedica un poco a hacer esas señales que nos rodean en su tiempo, que son muy parecidas a los nuestros, ¿no? Es decir, hubo un avance muy grande del espiritismo. Entonces hace un poco la historia de cómo comienza en estos últimos tiempos, cuando él vivió, todas estas cosas que están escritas en Segunda de Timoteo y en otras partes de las Escrituras, ¿no? En los últimos tiempos de la gracia o de la dispensación del misterio, pues iría a ser lo que venimos viendo en la última epístola de Segunda de Timoteo, y él explica eso mismo, ¿no? O sea, todos los avances que irían a tener en esas doctrinas de demonios. Y bueno, entre ellas, pues claro que coloca los pentecostales, ¿no? Los pentecostales, que comienza con con un movimiento que se llama la ciencia cristiana, en la que se da lugar a todo tipo de sanidades, se da lugar a todo tipo de curaciones, pero con confesiones pues muy blasfemas, muy impías, muy impresionante aquello. O sea, y eso pues pasa a los pentecostales, que sí que tienen más respeto por las escrituras, pero dispensacionalmente están totalmente fuera de lugar. Y va retratando esos movimientos en su tiempo. Entonces, en este momento estoy con ese mismo, los movimientos pentecostales, y no os podéis imaginar cómo me identifico con nuestro pasado cristiano en el ministerio del camino, porque eran pentecostales, ¿no? Y tenían, pues eso, las lenguas, el discernimiento de espíritus. De manera que este artículo creo que lo enviaré mañana, pero es el más largo de todos los que llevo haciendo, y después quedan 2 capítulos más, uno que trata sobre Satanás y la Iglesia del Misterio. Estoy deseando hacerlo también. Y por fin las conclusiones de todo el artículo. Por tanto, ya me queda muy poco. ¿Que se llama cómo? Perdóname otra vez, ¿la qué? El próximo creo que es Satanás y la Iglesia del Misterio. Ya he hecho una traducción que me encantó, hubo cosas muy provechosas, y aquí pues no creo que sea el mismo artículo, es posterior, y puede darnos más luz de lo que yo había escrito. Ese artículo a mí me encantó, porque es decir, coloca a Satanás mucho más por debajo de lo que se piensa la mayor parte de los cristianos, sobre todo para los que están en la iglesia del primer siglo, que está muy claro que Dios dice que están todas las cosas debajo de nuestros pies, en un sitio donde Él es la cabeza y no se atreve a poner a subirse. Lo que sí que puede, efectivamente, si nos bajamos a la carne, pues ahí entonces naturalmente que sí, como todos, ¿no? Porque el Dios de este mundo es Él. Pero aquel artículo me gustó muchísimo, porque nos da un margen enorme a nosotros y nos confirma esto que ha hecho nuestro Dios en nuestra vida, de no estar tan ocupados con el adversario, y que ciertamente lo que soportamos es nuestra propia disciplina, porque todos tenemos esta naturaleza caída, este hombre viejo, y hay que soportar para no
desmayar, para no cansarnos y para seguir enfrente. Así es. Uy. Es que lo que dices, lo que estás diciendo va muy en línea con lo que vamos a terminar de ver hoy. Yo les cuento que, bueno, ya estamos a próximas de terminar Skype. Ya me llegó la invitación de Teams, entonces, pues yo esta semana voy a hacer pruebas con alguno, de pronto con Amparito, con Liliana, para pasarnos a la otra plataforma y ver qué funciones tiene, si se puede seguir grabando, y ahí tomamos una decisión. Y les Sí se cuento puede que grabar, Sarita. Sí se puede sí, grabar. Sí, súper, sí, súper sí. bien. Por otro lado, no quedó grabada la última clase, o sea, no la anterior, sino la última clase. Entonces voy a repetirla hoy y voy a conectarla con la última parte del poder de Dios, ¿sí? Pero antes de eso, pues me encantaría que pudiéramos orar. mm, Entonces, ¿alguien quisiera orar en este momento? Sí, Sarita, yo. Vale, Sandrita. Bueno, amadísimo Dios, Padre de la Gloria, te damos infinitas gracias por nuevamente estar reunidos aquí como cuerpo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es fuente de agua viva, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, Padre. Gracias, amadísimo Dios, porque a través de nuestro Señor Jesucristo nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, por ese gran amor, Padre, que nos has tenido siempre, y es verdaderamente lo que nos mueve para estar también aquí, Padre. Gracias, amadísimo Dios, por esa perfección, aunque nos has traído por este tiempo la palabra, tu palabra, por la vida de cada una de las personas que han profundizado tan bellamente en tu palabra, y en este momento podemos nosotros también ir a ella y terminar de profundizarla, aunque jamás pienso que terminaremos, pero igual tú siempre nos llevas de la mano de una manera muy sencilla, Padre, para entenderte, para poder seguir, Padre Santo, con tus designios. Gracias por ese Cristo vivo que tenemos dentro de nosotros, y dejamos en tus manos, Padre Celestial, que sea tu maravilloso Espíritu quien esté con nosotros en esta noche, que sea tu palabra maravillosa la que quede tatuada en nuestros corazones, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, por la vida de aquellos que no se pueden en este momento conectar, porque seas tú, Padre, quien siempre nos sigas llevando, porque sabes muy bien que estamos en medio de un mundo que cada vez, Padre Santo, se pone más estrecho para nosotros. Esta oración te la dejo dicha en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Alguien más quisiera hacer una oración? Bueno, yo voy a orar. Bueno, Padre, en esta noche, Padre Santo, te quiero dar infinitas gracias por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz. Gracias, Dios, porque nos das discernimiento, porque la luz es la que discierne y tu Espíritu, Padre en Cristo, es el que nos muestra absolutamente y podemos discernir en este mundo las cosas que son de las que no son, ya que son bastante parecidas, Padre, que es de un hilo que pende. Por eso debemos andar con los sentidos espirituales despiertos, con tu espíritu despierto, Padre, para poder discernir y poder guardarnos y poder estar en Cristo, Padre Santo.
Te doy infinitas gracias, Padre, por esta palabra tan exquisita y maravillosa que tú nos enseñas a cada uno de nosotros de manera individual, de manera colectiva, de la manera en que tú lo ves, amado Padre. Y esta noche yo quiero pedirte por esta reunión, Padre, para que estemos aunados en tu espíritu, que seas tú a través de mis labios, a través de los labios de todas las personas que estamos acá, para tu gloria y para tu honra, sea tu palabra que nos llene, que nos haga mucho bien en esta noche, Padre Santo, y que podamos alumbrar, Padre Santo, alumbrar, que tu palabra alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para poder andar en ella y poder glorificarte y darte siempre gracias por la vida que nos has dado en los cielos, Padre. Así que te amo, Dios, y te doy gracias en esta noche, en el poderosísimo nombre de Cristo. Amén. Amén. Amparito, ¿vamos a cantar o continuamos? ¿Tú quieres No, cantar hoy? sí, claro. Ay, pero espérame, traigo los cancioneros que me Si quedaron. quieres y no empezamos. A ti que te gusta cantar. A mí también, pero no tengo a los cancioneros cerca. Bueno, por acá me dicen que mejor empecemos. Amparito. Señora, ya. Si quieres, cantemos 2 cancioncitas si quieres. Listo, listo, Y Renita. Bueno, arrancamos. ok, vamos por favor a la canción número 49. Abre mis ojos a la luz. Calentémonos. Bueno, dice así. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pone en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé Espíritu, consolador. Abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador. consagro a ti mi frágil ser. Tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu, consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu, consolador. Bien, y canción número 53, cada día. Canción 53. Dice así. Cada día sin cesar, mi Padre cuida de mí. Cada día sin cesar, sin temor puedo vivir. El que ve salir el sol oirá mi voz. Cada día sin cesar, Dios velará por ti. Cada día sin cesar, mi Padre cuida de mí. Cada día sin cesar, sin temor puedo vivir. El que ve caer el sol
oirá mi voz. Cada día sin cesar, Dios velará por mí. Gracias, Amparito. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar. Bueno, muy bien. Entonces, hemos estado trabajando todo este tiempo en la habitación número 3, que se llama la habitación del trono, y hemos estado todo el tiempo en Efesios del 1 al 19, del 1:19 a Efesios 2:7, ¿sí? De este versículo 1:19 hemos estudiado la palabra supereminente y hemos estudiado la palabra grandeza. Y vamos a pasar a esta palabra que se llama poder, a esta palabra que está en este versículo que es el poder. El versículo dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Esta palabra poder en griego es la palabra 14:11, que es la palabra dunamis. Literalmente es fuerza, poder milagroso, un milagro en sí mismo, eficacia, potencia, potestad, capacidad, poderosamente, capacidad inherente para obrar. Lleva a cabo algo o llevar a cabo algo, capacidad de lograr algo y el potencial para funcionar de alguna manera. Uniendo todos los significados, dunamis significa el poder inherente y otorgado por Dios a todos nosotros los que creemos, ¿sí? El uso de esta palabra poder, hay un uso que está en Efesios 3:7, que es del cual yo fui hecho ministro, hablando Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y este poder realmente actúa en nosotros. Aquí quiero que desde ahorita podamos diferenciar muy bien este poder. Este poder se le asigna básicamente a Dios, que tiene toda la capacidad, eficacia, potencia, potestad, o sea, es grande, incomparable, ¿sí? Y vamos a mirar, a tenerlo muy en cuenta, porque una cosa es el poder y otra cosa es la operación. Entonces, acá quiero que tengamos en cuenta esta palabra operación, que es la última que vamos a estudiar el día de hoy. Y quiero que la tengamos ahí muy presente. Bueno, entonces, este poder dunamis, ¿sí? Es el poder que nos ha sido dado. Es incomparable y es muy grande. En otras palabras, en nosotros habita un poder extraordinario y descomunal de Dios a través de Cristo, como la dinamita, que por cierto proviene de esta palabra que se llama dunamis, ¿sí? Nosotros albergamos o contenemos el poder explosivo de Dios en Cristo en nosotros, y esto tiene un propósito precioso, que lo vamos a ver hoy más profundo. En la escritura, en este mismo versículo, tenemos otro tipo de poder, que es cuando dice, según la operación del poder de su fuerza, ¿sí? Y este tipo de poder es el poder kratos, que es la palabra 2904 y significa vigor grande. Literalmente imperio, poder, poderosamente, potencia, proeza. Más especialmente poder manifestado. Poder manifestado.
El uso de esta palabra hay dos usos que están en Efesios 3:16, que es para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder kratos en el hombre interior por su espíritu. Efesios 6:10 nos dice, por último, fortalezcanse con el gran poder kratos del Señor, con el gran poder del Señor. La palabra fuerte que se usa al principio de este versículo, que es fortalezcanse, proviene de la palabra endunamá, que describe un poder cuyo propósito es infundir en el creyente una dosis excesiva de fuerza interior. Este tipo particular de poder endunamá es tan fuerte que puede resistir cualquier ataque y oponerse con éxito a cualquier tipo de fuerza, ¿sí? A cualquier tipo de fuerza. Entonces, acá también quiero que tengamos en cuenta este poder, que este es un poder eterno, que es un poder, es poder, por supuesto, como lo habíamos aprendido anteriormente, en manifestación, pero es un poder eterno, es decir, que es un poder que no solamente Dios a través de Cristo en nosotros, lo opera en nosotros a través de nosotros y es por siempre. Porque aquí tengamos en cuenta estas palabras que Dios nos está mostrando en este momento, porque también hoy vamos a ver la antítesis de operación y de poder de estas dos palabras, ¿vale? Bueno, el poder kratos es la acción básicamente del poder de Cristo, ¿sí? Este poder kratos es demostrativo, eruptivo y tangible. Casi siempre viene acompañado de algún tipo de manifestación externa. Esto significa que el poder kratos no es un poder hipotético, es poder real, es la capacidad de exhibir o expresar fuerza o poderío. Mientras que dunamis se encuentra en el interior y no es fácilmente visible, kratos es la exhibición o expresión de ese poder a través de una forma de dominio y gobierno visible. Visible, o sea, pueda que nosotros no lo veamos, pero es visible para Dios y lo que Él hace con ese poder afuera. Y en el ejemplo dado por Pablo podemos ver a Dios ejerciendo o exhibiendo o expresando este poder a través de la resurrección de Cristo entre los muertos, que es el mismo poder que nosotros tenemos, o el mismo poder conquistador en nosotros, ¿sí? En resumen de estos dos poderes, ¿perdón? Sarita, pena. Lo que pasa es que si tú le puedes dar, por favor, la entrada a Nunci, no sé por qué no ha podido entrar. Qué pena. Que no la deja por Skype. Que no la deja por Skype. Espérame. Gracias. No, sí. Ahí le estoy marcando. Claro, gracias. Ojalá pueda entrar. Bueno, me avisan si no pueden, me avisan para volver a marcar. Porfa. Yo ya mandé el link, ya lo mandé al grupo. Bueno. Sí, yo también lo compartí. Lo que pasa es que le salió el mensaje de exportar ya los datos a Teams y no la deja Toca entrar ni en decirle el que más computador ni tarde, en el teléfono. decirle que no. Ya se unió, ya se unió. Perfecto. Pero Bueno. por Teams. ¿Cómo así? Buenas noches. Hola. No, sí, No, bueno, llevo, lo importante es que estás acá. Sí, o sea, tanto en el celular como en mi computador me migró a Teams de una. Bueno. O sea, me tocó descargar todos los datos, pero por Teams. Bueno, vea pues. En fin. Bueno, entonces, miren chicos, esto es muy interesante lo que vamos a ver para que veamos la gran diferencia que tenemos con cuando veamos la antítesis de poder y operación, la gran diferencia de esto, ¿sí? Aquí nosotros tenemos el hombre natural, ¿sí? Que el hombre natural es dejado de lado con este poder de Cristo, ¿sí? Es dejado de lado con el poder de Cristo.
Y aquí nosotros tenemos el poder dunamis, lo ejerce Cristo, convirtiéndolo en kratos, cuando, a ver, esto que está acá escrito es cuando le permitimos para evidenciar en nuestras vidas ese poder, ¿sí? Cuando yo le permito y quiero aquí evidenciar aquí ahora en mi vida ese poder kratos de Cristo, pues si yo se lo permito, pues ahí se ejerce, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros tenemos una simiente incorruptible, que así como en algunos momentos Juan nos ha explicado, que así yo gima, así no diga nada, así yo estoy conectada con el poder de Cristo. ¿Me hago entender? O sea, esto es una cosa que nos pueda ser engañosa, porque la mente natural es engañosa y nos puede comenzar a culpar, ¿sí? A culparnos. Entonces, ojo con eso. Nosotros tenemos simiente incorruptible, ¿sí? Es decir, que nosotros ya tenemos esa simiente, ese espíritu de Cristo en nosotros, abramos la boca o no la abramos, para que palabras más, palabras menos, ¿sí? Eso es muy importante. Y Dios en Cristo, en ese poder gigante que tenemos, tanto Dunamis como Kratos, ese maravilloso poder de resurrección es eterno. Y Él hace cosas que nosotros con estos sentidos no percibimos. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, como lo dice acá esta tercera figura, Dios demuestra su poder a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, esta es la forma en que ese poder de Cristo se manifiesta, porque no lo tenemos que confundir como pues pucha, entonces yo acá soy la superhéroe, el super... No, 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 así no es. Entonces yo le permito a Dios que Cristo en mí ejerza ese poder en mí, cuando yo le dejo todas las cosas a Dios y digo, ya no vive Sara Cuervo, sino vive Cristo en mí, y Él es el que hace y produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Eso es lo que es, ¿sí? Pero esa explosión, ese poder gigante, eso que Dios lo exhibe y lo muestra afuera y nosotros no lo alcanzamos a percibir. Lo alcanzaremos a percibir mucho más adelante. O sea, cuando ya sea nuestro llamamiento. Porque eso es un propósito, ahorita lo vamos a ver. En Efesios 1, 19, 20 dice, aparte de tener nosotros dunamis y kratos, hay además una referencia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esta vez no sujetos a los pies del Salvador, sino aprendiendo a través de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Este poder lleno de energía se introduce de nuevo al cierre de la oración central de Pablo en Efesios 3:20. Esta oración pide que el creyente pueda ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Y esta vez combinando las palabras dunamis y krataio, que forman una parte de la combinación del poder revelado en Efesios 1, 19, 20. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo, tenerlo nosotros todo el tiempo presente. Recordemos que esta epístola de Efesios es para nosotros en este tiempo, fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Bueno, cuando el apóstol escribió la epístola a los colosenses, empleó las palabras fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Colosenses 1:11. Aquí las palabras son dunamis, dunamao y kratos. Y cuando se refiere a su propio ministerio, vuelve a atribuir cualquier suceso que haya logrado a su operación, la cual actúa en mí poderosamente. Y aquí utiliza energía, energeo y dunamis, ¿sí? Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, ¿sí? Pablo sabía o tenía claramente quién operaba en él ese poder.
En Filipenses hay tan solo una ocurrencia de dunamis, y esto es en Filipenses 3:10, que es el poder de su resurrección, que el apóstol estaba muy deseoso de conocer, y una ocurrencia de dunamai en conexión con el mismo tema de la resurrección, que este es un tema que ya hemos estudiado, donde teniendo en vista la transfiguración de este cuerpo de humillación hacia un cuerpo glorioso, igual al del ascendido Señor Jesucristo. Al final, todo el capítulo 3 de Filipenses recaen en, según la operación por la cual Él es capaz de sujetar todas las cosas en sí mismo. Según la operación por el cual Él es capaz de sujetar todas las cosas en sí mismo. Entonces acá tenemos que tener en cuenta varias cosas, resumiendo esta parte de la palabra poder. Primero, tenemos un poder que es sobreexaltado, es un poder exagerado, es un poder mega, que es el mismo poder que Dios demostró y exaltó para levantar a Jesucristo de los muertos. Es el poder de resurrección que nosotros tenemos ahora y que opera ahorita en el cuerpo de Cristo. Segundo, tenemos que tener en cuenta que es un poder eterno. Y quien lo opera es Dios en Cristo en nosotros. Entonces, y está dado para nosotros los que creemos. Son cosas que tenemos que tener en el corazón, o sea, supremamente afirmadas. Muy bien. Finalmente, este mismo grandioso poder era la base de la confianza del apóstol, aún mismo teniendo en vista el abandono que sufrió y su martirio. Dice, yo estoy persuadido, nos dice, que Él es capaz de guardar mi depósito para aquel día. Esto es maravilloso. Bueno, ahora vamos a revisar una parte que es la palabra operación, ¿sí? Efesios 1:19 ya hemos visto entonces y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Ya vimos esta palabra ahora, que es dunamis, para con nosotros los que creemos según la operación del poder kratos de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta palabra operación es la palabra 1753, en griego es energeia, es esta, ¿sí? Significa energía, eficiencia, actividad propia, obra, operación, poder, y se usa, uno, del poder de Dios. ¿En dónde? En la resurrección de Cristo, ¿sí? En Colosenses 2:12 tenemos, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe, en la acción del poder, energeia, ¿sí? En la acción del poder de Dios, energeia, en la operación del poder o en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Esta es la Biblia de las Américas, ¿sí? Entonces esta palabra energeia se usa del poder de Dios aplicado en la resurrección de Cristo. Segundo, de ese mismo poder de Dios aplicado en el llamamiento. Y acá tenemos que llamar la atención porque resulta que este energeia y este poder dunamis y kratos es un poder, volvamos al principio otra vez, es el resumen, es el poder que resucitó a Cristo de los muertos, es decir, que es un poder de resurrección. Es el poder del Cristo exaltado. Es el poder de Cristo Jesús. O sea, todo esto lo tenemos que ver en la perspectiva de la exaltación de Cristo, del Cristo ascendido, de Cristo Jesús, no de Jesús, de Cristo Jesús, de nuestra posición en el tercer cielo, de los lugares más altos, ¿cierto? De nuestra tercera esfera, que es todo magno, mega grande.
Entonces lo tenemos que ver en esa perspectiva. Entonces fíjense que todo está perfectamente alineado. Porque primero, vimos ahorita que tiene que ver, me voy a devolver, que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y segundo, tiene que ver con el llamamiento nuestro, ¿sí? Entonces, usos de esta palabra en el llamamiento, Efesios 3, 6, 7, que dice, en el llamamiento, tiene que ver con estos versículos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación energética de su poder. Este poder es el poder de su resurrección. La operación del poder de resurrección, es decir, por los logros del Señor Jesucristo. Cuando, o sea, yo me imagino al Señor Jesucristo cuando ese versículo que dice que subió a lo alto y bajó a lo más bajo, yo me imagino rompiendo el velo, entrando al lugar santísimo, o sea, allá en lo más alto, ¿sí? Por eso puede Él tener el cuerpo único, por eso podemos tener este llamamiento, por este poder de resurrección y esta palabra energía, es por eso que lo podemos tener. Entonces, fíjense lo grande también que es esta palabra, ¿sí? En Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa, o energía, actúa poderosamente en mí. Bueno, esta palabra energía también tiene que ver con el poder, o sea, la parte 2 es del poder de Cristo. 1 o A, sujetando todo, también tiene que ver con esto, y está en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder, energía, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiere decir que este sujetar a sí mismo todas las cosas tiene que ver exactamente con ese mismo poder de resurrección que Dios infundió en él para levantarlo, para resucitarlo. Recordemos en la primera parte de este estudio del poder de Efesios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la palabra grandeza, que tiene que ver con mega, que es un poder fuera de lo común? Pues es eso lo que quiero que exaltemos acá, que ese poder fuera de lo común es el que hace que se sujete a sí mismo todas las cosas. También tenemos una parte B, en el número 2 del poder de Cristo, que tiene que ver con el poder de Cristo en la parte B, tiene que ver en la iglesia individualmente. Y el uso está en Efesios 4:16. Por su acción, la de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y aquí tenemos una respuesta preciosísima de lo que hablábamos la semana pasada, que hablábamos del amor. Fíjese lo redivino que es esto, porque dice que todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Yo me imagino como el bálsamo del cuerpo de Cristo. Es todo el amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. O sea, esto es una cosa que me encanta, es magnífica. Y ojalá que ustedes puedan, que Dios nos muestre a cada uno toda la grandeza de todo esto que Dios nos está mostrando en el libro de Efesios. Entonces, finalmente el amor se convierte como en el bálsamo, lo que edifica, lo que une, lo que agranda, lo poderoso. Es magnífico, porque a veces uno a veces, yo creo que mentalmente a veces uno compara poder como con algo fuerte, rudo, pero fíjese que es amor. El poder del amor es más grande que cualquier cosa, derrite absolutamente todo. Entonces,
me encantó este versículo. Entonces, este poder, esta operación, tiene que ver, vuelvo y digo, con el poder de Dios, segundo, con el poder de Cristo, en la parte A, sujetando todo, y en la parte B, en la iglesia individualmente. Muy bien. Ahora, resulta que también hay un uso de la palabra energeo, que es la antítesis de todo esto. Entonces, para cerrar esta primera parte del poder que opera internamente, miraremos el poder energeo, que es la antítesis del poder de Cristo. Efesios 2:1 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera y es energeo en los hijos de desobediencia. Aquí, por antítesis, este grandioso poder, este gobernador de la autoridad del aire, se pone en contraste al Cristo exaltado. Su esfera de actividad, esto es muy importante tenerlo en cuenta, claro está, nosotros lo tenemos clarísimo, pero nosotros tenemos hijos, yo pienso mucho en los hijos, para mí lo más cercano, la familia, etcétera. Que hay mucha gente de pronto confundida, bueno, sí, igual Dios hará, pero wow. Hay que tener, esto es una cosa que la tenemos que tener clara. Recordemos que nosotros tenemos un espíritu de poder, de discernimiento, porque la luz es lo que discierne la tiniebla. Resulta que este poder, esta autoridad, ¿cierto? Es en la edad de este mundo, es en este momento aquí ahora, en la edad de este mundo. Recordemos esa diapositiva donde Dios lo contiene todo, es limitado y lo tenemos que tener muy en cuenta, Él está absolutamente limitado. Él también emplea una gran energía, el espíritu que ahora opera, dice, energeo, energiza en los hijos de desobediencia. Pero contrario al poder de Dios, este es un poder decadente, un poder limitante, es una operación limitante, sí, porque está en la edad de este mundo o de este universo encerrado, encapsulado, no puede ir más allá y opera aquí y ahora, es decir, no trasciende, no va a ir más allá, es limitado y es engañoso. Efesios 2:1, voy a leerlo completo acá. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera o energiza en los hijos, o energeo, opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros acá, cuando leemos este versículo, pucha, pues también, digamos que nos pone en humildad, a mí, nos pone en humildad, de darle gracias a Dios por habernos sacado de este lodo. Esta palabra energeo es la palabra 1754 y significa también energía, donde en la primera parte es en y ergón, que es la segunda parte, es obra, es decir, en obra, que opera y actúa. Entonces, si nosotros nos vamos a estudiar esta palabra operación 1754, cuando uno la ve en el diccionario de Strong y Vine, la raíz es la misma que operó también en Cristo Jesús, ¿sí? Pero ojo porque acá estamos hablando de una obra o de una acción, de una operación. No estamos hablando del poder. Entonces acá podemos tendernos a confundir, ¿sí? Estamos hablando de la forma, la obra, la operación, el hacer, ¿sí? Entonces no nos podemos llegar a confundir con esto.
Estas son las 7 referencias de Energeo en las epístolas en prisión. En Efesios 1:11 dice, aquel quien opera todas las cosas. Efesios 1:20, el cual operó en Cristo, que es Dios, ¿no? Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, estamos hablando de la acción. Efesios, no del poder, por eso hay que discernir muy bien esta parte. Efesios 3:20, el poder que actúa en nosotros, es ese poder eterno, es el poder que actúa en nosotros, el poder del Cristo resucitado. Filipenses 2:13, Dios que produce en vosotros tanto el querer como el hacer o el obrar de su buena voluntad. ¿Sí? Él es el que hace en mí, el que hace en nosotros. Wow, esto es precioso porque finalmente en la época, en este tiempo que es la época del hombre, ¿cierto? De la justicia humana, ¿qué nos quiere vender el mundo? ¿O qué nos quiere vender el universo? O bueno, lo que hablan afuera es nuestra propia justicia, ¿cierto? Que tú lo puedes hacer, es el poder de tu mente, es el poder, lo que siempre hemos hablado en estos últimos tiempos, pero es absolutamente contrario al poder que opera en mí, que es el poder de Dios en Cristo en mí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es dejando de lado mi ansia, toda esa parte de la naturaleza caída, dejarla a un lado y ver lo que es real, lo que es eterno. Colosenses 1:29, que actúa en mí poderosamente, dice Pablo. Estos son los usos de esta palabra operar. Bueno, este espíritu con poder opera, obra, energiza a los incrédulos. Aquellos en quienes él opera son hijos de desobediencia y están cumpliendo los deseos de la carne y los pensamientos. El incrédulo no está enfermo, está muerto y engañado. No necesita ser revivido, necesita resurrección, pero no pueden ver. Ellos operan un poder engañoso que energiza sus pensamientos y sus deseos naturales. Generalmente están llenos y aparentemente no necesitan del Dios de Cristo. Miren, yo estoy aterrada. Ustedes saben que Shakira vino a Colombia. Bueno, yo voy a poner este ejemplo acá porque me nace y Dios me pone estas palabras. Shakira está en una gira mundial, ¿sí? Y hizo algo absurdo, horroroso. Hizo sus 10 mandamientos. Y en los conciertos, si ustedes miran los videos en YouTube, aparecen los 10 mandamientos, o sea, toda una burla a Dios, o sea, una cosa horrorosa. Y empoderando al hombre natural. Y fíjense que son cosas, imagínense, ella es una títere de todo lo que se mueve a nivel de todo este universo caído y todo este tipo de cosas. Pero nosotros tenemos hijos, nosotros mismos. O sea, por eso digo que tenemos que tener los sentidos espirituales alertas, poder alimentarnos de la savia bendita de la Escritura, para nosotros poder discernir lo que está pasando en este momento, no solamente con la música, sino con las redes sociales, todo lo que hemos hablado, que finalmente a medida, y ahorita lo vamos a leer en un versículo, Dios, el Espíritu que nosotros tenemos de Cristo, nosotros somos luminares en el mundo, somos la luz de este mundo y la luz es lo que disipa la tiniebla. Y esto de disipar la tiniebla no es solamente ver mi propia natura caída, sino ver, por supuesto, todo lo que pasa afuera que no está acorde con la gloria de Dios. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a mirar porque Efesios, y lo más interesante es que esto está escrito para nosotros en el libro de Efesios y ya lo vamos a revisar. Efesios nos llama la atención en ese punto, en todo lo que hacen estos hijos de desobediencia, ¿sí?
Estos que siguen la corriente del mundo no se dan cuenta que son un vasto cementerio lleno de gente que está muerta mientras vive, como dice 1 Timoteo 5:6. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, ¿sí? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Bueno, entonces aquí tenemos lo que está escrito con respecto a estas personas o a nuestra pasada manera de vivir, a lo que éramos antes. Está en Efesios 5:8. Nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora ¿qué somos? Somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y a veces nosotros participamos de estas obras y no nos damos ni cuenta. Y lo digo por mí misma. Lo digo por mí misma que he caído y Dios me ha levantado, porque ninguno estamos exentos de caer de nuevo. Por eso esta palabra tiene que ser viva en nosotros para poder comprobar lo que es agradable al Señor, ¿sí? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es preciosísimo, porque la luz es lo que manifiesta todo, pero para nosotros poder que la luz manifieste, que Dios, que yo pueda discernir esto que pasa acá, que es un hilo, pues tenemos que alimentarnos obviamente de la escritura todo el tiempo, que es nuestra savia, que es la que nos da todo el tiempo, es como la comida que todo el tiempo estamos recibiendo. Por lo cual dice, y me encanta cómo lo dice Pablo, lo dice así como si lo sacudieran a uno. Dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y acá me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque esto está escrito para nosotros. Cuando él dice por lo cual, y esto está escrito para personas que creemos, está escrito para personas del cuerpo de Cristo. Cuando dice por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, es como cuando yo ando por los 5 sentidos. Despiértate, sí. Entonces vuelve otra vez a comprobar lo que es agradable al Señor. Se está hablando a creyentes, no incrédulos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Habría que preguntar cómo es esto de aprovechar bien el tiempo. Sabemos que tenemos una relación personal con Dios, así que cada uno allá. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué nos da el entendimiento? La Escritura, la que me da el entendimiento del cual sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y fíjense que todo esto está en Efesios 5. Y esta es una sección, la sección de Efesios 5 es la sección de la práctica, que obvio lo vamos a ver mucho más adelante, pero está en la práctica.
El poder de resurrección de Cristo, en contraparte, solo opera para con nosotros los que creemos. Nosotros los que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y para nosotros que ya no estamos muertos en espíritu, se nos dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo, porque por gracia habéis sido salvos o salvados, ¿sí? Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin, fíjese que este a fin es magno, porque era lo que les comentaba anteriormente, que así nosotros no digamos una J de ningún tipo. Nosotros tenemos simiente incorruptible, tenemos el Espíritu de Cristo. Y Él, Dios en Cristo, en el cuerpo de Cristo, hace cosas que no vemos, no percibimos en esta dimensión. Y tiene un propósito, dice, a fin, con el propósito de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, por lo menos a mí esto me dejó, wow, Dios mío, o sea, lo que tenemos nosotros es tan grande, tan amoroso, porque todo esto está envuelto, este versículo de Efesios, está envuelto en el amor de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cuerpo de Cristo que dice que crece en amor, ¿sí? Que nos sentó en amor, por amor a nosotros nos sentó juntamente con Cristo. Dice, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con un propósito muy grande, y es mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Entonces recordemos que Dios quiere que todos, o sea, el amor de Dios es tan magno y grande que no quiere que ninguno se pierda, sea cual sea la esfera de bendición que le haya tocado. Pero es el amor lo que envuelve absolutísimamente todo, lo que desvanece absolutísimamente todo. Entonces, hasta aquí vemos, hasta aquí cerramos la parte de el poder que está en estos versículos de Efesios 1:19 hasta Efesios antecitos del 2, o sea, todavía no hemos ido no hemos empezado esta parte del 2, hasta el 7, del 2. Hasta aquí vemos todo esto que encierra el versículo de Efesios 1:19 y 20. Entonces, bueno, hasta acá va esta primera parte. Voy a dejar de compartir para que podamos hablar acá un ratico, podamos compartir lo que tengan en su corazón con respecto a todo esto que Dios nos está mostrando. Entonces, no sé si quieran hablar. Sí, Sarita, solo una pequeña intervención, pues para que nos quede más claro. Cuando se habla del poder dunamis y kratos, esa es la energía, ¿sí? Es la capacidad, la fuente. Y para que, pues, no sé, se entienda mejor, este poder o esta palabra energeio, que es la operación, podría verse como el resultado o la consecuencia de esa energía. Entonces vimos que una persona puede estar energizada y tener como resultado no entender nada y actuar por la carne y potencializar su naturaleza caída, como en el caso de las personas hijos de desobediencia. O por el contrario, la energía o el energeo puede ser a través de Cristo, que es el que nos energiza,
¿qué energiza? Él dentro nuestro. Entonces, es ver esa palabra final, energeo, como el resultado o la consecuencia de lo que hay dentro. Eso quiere decir que la energía está en todos los seres humanos. Ahí está. Pero, de acuerdo a lo que haya en él, actúa. Era hacer esa aclaración. Sí, de todas maneras, me encanta la aclaración que estás haciendo, Amparito. Esa aclaración es muy importante porque estamos hablando de el energeo que es lo que se manifiesta. Lo que se manifiesta. Si es el resultado o es la consecuencia. Correcto. La consecuencia. Porque, y se tiene que, por eso hacía también la diferenciación de esa palabra y del poder, ¿no? Del poder. Es muy importante tenerlo súper claro, que el poder que opera en Cristo en nosotros es un poder eterno y lo opera Dios, ¿sí? Mientras que el poder engañoso del adversario es un poder limitado, es un poder engañoso, pero hay algo muy interesante detrás de todo esto, y es que la Escritura dice que Dios les envió un poder engañoso. Finalmente, Dios encierra y contiene absolutamente todo. Entonces, podría decirse, Sarita, que ese Dios les envió un poder, es sencillamente que Dios permite que finalmente ellos desean ser engañados. Entonces es ahí donde podemos ver el Cristo. O sea, el Cristo actúa como lo que ya sabemos que es nuestro sustituto. Correcto. Entonces, sencillamente el poder está, el poder engañoso está y está actuando. Lo que sucede es que el Cristo, que es nuestro sustituto, nos permite ver a través de su luz. Mientras que cuando dice que Dios les envió un poder, no es que Dios diga esto, sino que sencillamente como no está el Cristo, ellos son atrapados en ese poder engañoso, ¿sí? Y lo más importante, esa palabra manifestado, ¿sí? Es decir, cuando tú nos hablabas de ese poder Kratos que se manifiesta, es un poder, entonces ahí está, ese energeo, que es la consecuencia, es poder ver todas estas cosas que vemos, de tener discernimiento, de entender esa energía. Además que es interesante pensar en todo, o sea, de hecho todo el cosmos, la galaxia, contiene energía, masa y la luz. Recordemos Einstein con sus 3 componentes, ¿no? Y es maravilloso ver que no hay nada, de hecho, toda la masa tiene energía. Una piedra, una roca, increíblemente tiene energía, ¿sí? Entonces, esa capacidad está en todo, inmersa en todo. Ahora, nosotros, viéndolo de esta manera, fantástico, o sea, hay esas distintas clases según lo que opere dentro y según cómo, y eso que opera dentro pues tiene un resultado o una manifestación. Correcto. Es impresionante lo que estamos hablando, porque finalmente lo que tú hablas cuando hablamos de energía, de masa, ¿y cuál es la otra que dijiste? La luz. Energía, masa y luz. Entonces yo me pongo... ¿Qué es Dios? ¿Qué es lo que es Dios? O sea, el sello de la creación está en la luz. Sí, pero es que lo que trato de decir es que, bueno, el hilo es muy delgado, o sea, entre lo que es eterno y lo que es temporal, ¿sí? Entonces, ese engaño también de esto acá, o sea, porque se pone uno a ver lo que siempre hemos dicho, ¿no? De toda esta corriente que habla ahora de la manifestar, ¿no? Que entonces manifiesto el no sé qué, pues por supuesto que manifiestan muchas cosas, pero es precisamente por eso que tú estás hablando. Son energizados por ese poder engañoso, que está. Lo que pasa es que recuerda que hay una metáfora bellísima, que Dios ve desde arriba, ve hacia abajo como nosotros vemos de abajo hacia arriba las estrellas. Siempre me encanta pensar en eso. Es decir, Él ve sus hijos con luz, así. Entonces, genial. También cuando tú hablas del poder limitado, lógico, Sarita, porque el que tiene todo,
es Dios, el poder. Solamente que Dios le permitió al adversario tener algo de su poder, como lo está permitiendo ahora con estos personajes, o sea, para que lleguen a su colmo. Y eso es lo que está dentro de su voluntad. Y por supuesto que es limitado porque pues Dios tiene el poder en Cristo, todo es de Él. Y permitió que el adversario tomara un poco. E imagínate que Él trató con ese poco de dar una batalla y de enfrentársele a Dios. O sea, ahí es donde uno puede ver dónde estaban sus pensamientos. O sea, este ángel que creyó que con ese poquito de poder podía enfrentar a Dios y ganarle. O sea, era demasiado su ego. Solamente por mirarlo desde ese punto de vista de los poderes. O sea, que hay hombres que efectivamente también hacen lo mismo. O sea, creen que porque tienen poder desafían a Dios y bueno, todas estas cosas. Es igual. Entonces, genial verlo, ¿no? El poder de Él es totalmente limitado y en estos tiempos nosotros sabemos que estamos viviendo de la bóveda celeste hacia abajo, hay poderes engañosos ahí, pero nuestro Cristo es lo que nos permite brillar en ese poder Kratos, en ese poder Dunamis. Él es el que actúa y energiza esto que nos está pasando hoy de entender el trabajo de Cristo, de amor, de ese poder de la resurrección que lo sostiene todo, ¿sí? Es genial poder entender eso. Genial. Bueno, okay. Gracias, Amparito. Okay. Más que el gran aspecto, como lo dijo Sara, y lo estamos viniendo a través del tiempo conociendo y Dios nos lo está ayudando a profundizar, es el amor, porque finalmente ese es lo que mueve absolutamente a Dios para todo. Y nosotros en este momento que tenemos a ese Cristo vivo, vemos con ojos de Cristo, ¿sí? Con los ojos de Cristo, de ese Cristo que tenemos completamente completo en nosotros, absolutamente todo, pues Sí. todos nosotros, cuando caminamos, cuando vemos, cuando queremos hacer alguna acción, si lo vemos, si lo tomamos de esa forma, créanme que es una cosa maravillosa y además que cada uno de nosotros lo manifiesta de una manera muy personal, ¿no? Cada uno de nosotros en el cuerpo como tal. Y otra de las cosas es que cuando nosotros ya tenemos este Cristo vivo dentro de nosotros, quiere decir que nosotros estamos confiando plenamente en el Padre, ¿sí? Porque el Padre y Cristo es uno solo. Tenemos esa confianza y esa misma confianza la que nosotros tenemos que depositarle al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo para los nuestros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para absolutamente estas personas, así como el mismo Padre y como nuestro Señor Jesucristo también lo decía, o sea, Dios cuida de nosotros y cuida de los nuestros. Yo creo que Dios, que a través de su palabra, cuando decía esto es para que nosotros, pues simplemente no nos preocupemos tanto por esa parte. Sí, yo sé que es obviamente natural, de los hijos, de los padres, de la familia como tal, pero esa es una de las cosas que también nos puede llegar a preocupar tantísimo como por decir la muerte. ¿M? Y puede llegar un momento en que nos puede llegar a afligir tanto que no podremos salir de eso. Entonces el Padre de alguna manera nos ha venido mostrando todas estas cosas para nosotros poder tener toda la confianza y poner absolutamente todo en sus manos, porque es de la manera en que nosotros también podemos llegar ligeramente, livianamente y desnudos ante Él, y Él asimismo nos pueda llenar, porque, bueno, lo digo por experiencia propia, porque como siempre le he dicho a mi familia y a las personas conocidas que siempre le dejé en manos de Él toda la vida de mis hijos desde muchos años atrás.
Y eso a mí me ha ayudado muchísimo porque a pesar de las distancias o de lo que sea, yo me siento muy tranquila en ese aspecto. Y sabemos que el mundo está totalmente ido y de todo, pero yo tengo la confianza completa de que el Padre está cuidando de los míos, así como cuida de todo el cuerpo, así como nosotros sentimos a través del Espíritu, tenemos ese sentir de nosotros mismos y también lo tiene con los nuestros. Y todo eso yo, pues no yo, bueno, lo resumo yo como Sandra Liliana, lo resumo como el amor, el grandísimo amor que nos tiene el Padre y pues que a través de ese Cristo que tenemos vivo se manifiesta en esa energía, en esa energía que tenemos en este momento que se manifiesta también hacia afuera y que es lo que verdaderamente nos mueve en este mundo. Ok, Lilianita. Juan, ¿tú querías hablar algo? ¿Querías? Sí, creo que también podemos simplificar todo esto en que hay dos corrientes. Hay dos corrientes y una enemiga totalmente de la otra. Y todo este poder que hemos escuchado ha sido necesario para Dios levantarnos a la vida. Y eso es lo que Él quiere que veamos muy claramente. Fíjate qué bonito, porque hay la palabra dunamis. Y hay un término castellano que es el dínamo. Cuando en una presa de agua, con aquella corriente que cae, ahí hay mucha potencia y se descubrió que colocando este tal dínamo, dunamis, ahí se capta el poder que energiza esa agua cayendo. Cae, hace correr con mucha fuerza las palas de una ventoína, donde acumula este poder. Qué bonito, porque no hay nada más inexplicable, mismo para los científicos, que la electricidad y que la luz. Es inexplicable. Nadie sabe realmente cómo funciona, cómo es posible que el agua, cayendo de aquella manera, ejercite a las palas y ahí se colocan aquellos cables de cobre muy liados que mantiene toda esa energía, Y después también me recuerda en una bicicleta, cuando nosotros vamos por la noche, las bicicletas actuales funcionan con unas baterías que ya tienen incorporadas, pero las antiguas, nosotros teníamos que juntarle el dínamo a la rueda. Y efectivamente ese roce producía la misma electricidad que el agua cayendo y dándole a las palas para emplear esa potencia. Y después, con un hilo, se llevaba hasta el foco de la bicicleta y daba la luz. Y es el Kratos. Y es la manifestación visible de que ahí realmente hay poder. Nosotros tenemos que ver a nuestro Padre celestial y nuestro Dios y Señor Jesucristo, cómo va descendiendo a nosotros, explicándonos con todo esto que descubre también el hombre natural,
sus cosas, pero esto nos lo enseña para demostrarnos el gran poder que fue necesario para cumplirse lo que está escrito en las Escrituras, en el capítulo 2, como ha leído Sara, y Él os dio vida a vosotros con ese mismo poder. Y fue necesario ese poder de la resurrección, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y ciertamente ahora, tenemos una nueva vida. Esto es lo que Dios nos trata de decir. Lo sintamos o no lo sintamos, esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Esto es lo que nos aguarda. Esto es, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Como ha explicado Sara, que la humanidad está muerta y nosotros estábamos muertos y fue necesario este poder, todo que nos está explicando y que actúa en nosotros los creyentes. Qué cosa tan hermosa, qué belleza y qué simplicidad, en los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, segundo la corriente de este mundo. Por tanto, aquí vemos la otra corriente, el tal poder engañoso, que también actúa y que también tiene su dínamo y que también tiene su kratos. Y esta corriente que energiza ese poder es conforme al príncipe de la potestad del aire. El otro es conforme a nuestro Dios. Este es conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Asimismo, ellos son hijos de desobediencia. Nosotros, pasándonos Dios a la vida, nos ha hecho hijos de Dios. Y ahora amamos la luz. No amamos las tinieblas. El mundo amó más las tinieblas, dice en Juan, por eso no le recibieron a Cristo. Pero a los que le recibieron les dio potestad para ser hijos de Dios. De manera que vemos las dos corrientes. Uno, cómo hace la energía el príncipe de la potestad del aire, y vemos la energía de Dios, cómo nos ha sacado a la vida y cómo ciertamente somos la luz. Y tenemos ese kratos y somos la luz de este mundo. Por eso dice que estos hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también vivimos. Y esto es algo que Él nos recuerda. Recuerda a los creyentes del cuerpo único, que es el del gran secreto, la dispensación del misterio, que no nos olvidemos de esto. ¿Por qué? Porque si no nos olvidamos de esto, realmente vamos a tener mucho más amor y misericordia por los hijos de desobediencia. Es hermoso. Aquí es como vemos el gran amor de nuestro Dios. Y Él tiene el mismísimo amor por los hijos de desobediencia. Y Él quiere, naturalmente, que vengan al conocimiento de la verdad. En otro tiempo también vivimos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos. Así que nosotros tenemos ese dínamo que está por el agua, que realmente sale de nuestro interior, correrán ríos de agua viva, y es el Cristo que tenemos dentro y que efectivamente luego salimos con la luz, como hacía el dínamo cuando lo juntábamos a la rueda, y esa fijación que con nosotros es en Cristo, en Dios, somos la luz. Y
proporcionamos en Kratos. Es precioso. Del otro lado, ¿qué es lo que energiza? En vez de ser la corriente del mundo, son los deseos engañosos de la carne que nos llevan a ciertamente producir esa energía donde lo que hay son tinieblas. Y además muy engañosas. Es precioso. Ese es todo el poder, el que nos ha sacado a la vida. Juntamente con Él nos resucitó. Aquí está lo que Él quiere, que nos identifiquemos por la fe. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y donde nos está dejando ver todo este poder que sujeta a sus hijos en aquel lugar. Ocurra lo que ocurra. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solo las vamos a ver nosotros, sino que vamos a ser un espectáculo de la gloria de Dios para todas las compañías. Esto es lo hermoso. Y esto lo que produce es la luz. El deseo de las cosas de Dios, amantes de lo bueno. Asimismo, amantes de las cosas buenas de nuestro Padre Celestial. Él es el único bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Curiosamente, en este artículo que lo enviaré mañana, es impresionante porque en los versículos que he estado leyendo del capítulo 5 de Efesios, trata mucho sobre efectivamente tenemos que denunciar, es decir, hay que reprender lo que está en esta corriente del mundo que Pablo, por inspiración divina, escribió que en los últimos tiempos de esta gracia, de esta administración del misterio, ciertamente serían tiempos muy peligrosos. Y es sobre esto que trata el artículo que estoy escribiendo en este momento, que se llama Doctrina de Demonios. Y él dice, para reprenderlas. Curiosamente hemos llegado a un estado, ya una serie de años después que Charles Wells escribiese este artículo, donde el espiritismo, donde las perversiones sexuales, donde el pentecostalismo, Pentecostés, las grandes sanidades, el discernimiento de... Todos estos son doctrinas de demonios y hechas para quitar los ojos de los creyentes de las cosas de arriba. Y son todas igual de perversas. Me gustaría sencillamente leeros un poco de este artículo que enviaré mañana, es el más largo. Y como sabéis, los que estáis recibiéndole se llaman las cosas que más ciertamente creemos. Este es el capítulo 12, creo que quedan más 2 y termino. Este es el más largo y se llama La doctrina de demonios. Y dice Charles Wells, creemos que, comienzan todos los artículos con esta frase, los últimos días de esta dispensación actual estarán marcados por una avalancha de extremismos que cautivarán al cristiano carnal y a los no salvos, y que estos extremismos son muy seguramente de origen satánico, la tal corriente. Creemos que es nuestro primer deber predicar la palabra a tiempo y a destiempo, y no desperdiciar el poco tiempo que nos resta, sino a combatir el error, a menos
que lo hagamos por medio de la verdad directa y positiva. La solemnidad de los días en que vivimos, por tanto, hace imperativo que no demos una voz incierta con respecto a los errores que se están extendiendo tan rápidamente por la tierra. Y después comienza entonces con estas corrientes, las deja ver con una transparencia total y completa, como digo, el espiritismo, las perversiones sexuales, el pentecostalismo, o sea, es igual de depravado que una perversión, como es la de las fornicaciones actualmente. Y se nos dice que efectivamente un cristiano no puede llegar a lo que está llegando el mundo hoy, pseudo cristiano, que contemporiza con estos errores, sino antes bien reprenderlos, como ha dicho Sara leyendo Efesios 5. Es decir, tenerlo muy bien claro, porque realmente hasta los propios creyentes están contemporizando y diciendo, no, eso es lo más normal, es todo amor, todo proviene de nuestro Dios. Y esto es lo satánico. Y es muy fácil caer. Cuando lo que hace nuestro Dios ciertamente es separar las aguas y decirnos que hay dos grandes poderes, y uno es el que saca para la vida y que nos hace amar lo bueno, y otro es el que te hunde en las tinieblas. Y este artículo es muy claro. Y que Pablo, cuando escribió esto en 2 Timoteo, que es su última epístola, los últimos días de la gracia serán días peligrosos, lo dice efectivamente porque no solo los incrédulos, sino los propios creyentes van a darle oídos a las doctrinas de demonios. Porque además dice que amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a lo que ellos propios quieren oír, no lo que está escrito en las palabras. Por eso no van a las escrituras, para no ser reprendidos. Y ciertamente Dios los liberte con ese gran poder que hemos estado viendo. Y esto es lo maravilloso. Cómo Él nos sacó a la vida y ciertamente decimos no tenemos nada que ver con este mundo. No tenemos nada que ver con estas perversiones. Y Él nos lo deja ver muy claro. Y es vistiéndonos de Cristo, ¿no?, que somos la luz. Muchas gracias, Juan. Sandra, muchas gracias. Amparito, no sé si alguien más quiera compartir o participar en la charla, en lo que estamos hablando. ¿Alguien más quisiera hablar? Bueno, pues solo para terminar, en este capítulo 2 de Efesios, Dios, después de decirnos esto de que nosotros también vivíamos de esa manera, después en el 11 nos lo recuerda otra vez, cuando el Espíritu nos dice 2 veces una misma cosa, es claro que tenemos que poner énfasis y se nos inclina a que recordemos, acordaos en el versículo 11 de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, y que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos nada. Y fue necesario ese poder de resurrección para traernos donde estamos.
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Y ese sacrificio contempla además todas las compañías, no solo la nuestra. Ese sacrificio vino para salvar al mundo, no para condenarlo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y por ese poder que hubo en la sangre, habéis sido hechos cercanos. Porque Él es nuestra paz. Qué bonito, Dios tiene paz con nosotros. Todo esto es vestido de Cristo, que lo disfrutamos por la fe sola. Él es nuestra paz, que de ambos, entre los judíos y gentiles, ya no hay nada de eso. Entre ellos también hizo la paz, derribando la pared intermedia que había en el templo, la rasgó. Ya no hay judíos, ni gentiles, ni siervos, ni libres, sino que todos nosotros somos uno. Es maravilloso, es precioso cuando se comprende y cómo Él quiere que veamos al detalle cómo este poder funcionó y cómo se precisó, y porque esto todo fue de un alto precio para Él. Él tuvo que rebajarse haciéndose un hombre y pasando, humillándose hasta lo último para tenernos otra vez en sus brazos. Todo esto es lo que nos está revelando este espíritu de sabiduría y de revelación. Y esto es con lógica lo que nos está sacando del mundo. Y cuán cierto es que nosotros todos éramos iguales. Y cuán cierto es el gran poder que se ha manifestado en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y las cosas que nos aguardan en los lugares celestiales. Tremendo. Uf. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Y Nunci, ¿tú querías decir algo? Sí, señora. Pues escuchando, me asalta una, no una preocupación, sino me gustaría entenderlo un poco más. Dios nos dice que no, bueno, no las palabras concretas, sino dice que no participéis aún de las tinieblas, ¿sí? Yo entiendo, no significa que uno esté participando directamente, sino en este mundo de tinieblas en el que vivimos, a veces, en el caso nuestro como docentes, estamos viendo cosas terribles, ¿sí? Cosas mundanas en la juventud, que es algo que ya uno no puede ni entender, pero a veces le toca a uno quedarse callado, ¿sí? Porque las leyes colombianas, lo que tenemos ahorita, que creo que esté a nivel de todo el mundo, nosotros no podemos decir absolutamente nada con respecto a los niños que se están convirtiendo, niñas en hombres, hombres en niñas, en fin, todo lo que estamos viendo, todas las obras de las tinieblas. Entonces, cuando Dios nos dice que no seáis partícipes de las obras de las tinieblas, yo digo, cuando me toca callar y no decir nada, yo digo, ¿será que yo estoy participando de eso? ¿Sí? Porque uno ya no puede decir nada. Uno en el colegio, uno llegue a decir algo con respecto a esa situación y se le viene a uno, no son autoridades ya de la Secretaría de Educación. Entonces, a veces sí, ¿no? Y si uno dice algo, ya le dicen a uno que es un homofóbico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera uno puede comportarse con respecto a eso para no sentirse participante de esas tinieblas? Sí, es lo que yo a veces me cuestiono, ¿sí? No es que uno esté directamente participando de eso, ¿sí? Sino que el mundo, como que le obliga a que usted no puede decir nada de eso. Usted tiene que callarse, porque usted ya es el raro, ¿sí? Entonces, no es fácil. No es fácil y lo vivo, no sé si Amparo, que también está en la cuestión de la docencia, lo vivimos a diario. Y es tan feo, Por dos, no sé.
Ay, sí, ya es una cosa que de verdad que yo a veces digo, por Dios santísimo, esto ya raya en todas las cosas absurdas y yo digo, Padre Santo, tengo que hacerme la ciega, la que no veo, la que no escucho, la que no entiendo, y, o lo publico, eso está mal. Eso, a mí alguien me dice, digo, yo sinceramente yo creo lo que Dios dice y para Dios eso no es correcto. Y ya, es lo que yo puedo decir, pero entonces cuando yo leo ese versículo y lo escucho y que yo lo escuché otra vez, digo, Dios santo, ¿será que uno está participando de eso? Al no reprender, pero como le toca a uno callarse, porque el mundo va por esa corriente, entonces me asalta como esa dualidad en mi corazón. Sí, la respuesta está en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo, claro que no me voy a enfrentar con nadie, porque Dios dice que es amable y gentil en el buen sentido de la palabra, no nunca con una disputa. Es decir, nosotros no vamos abiertamente, por ejemplo, en un grupo de creyentes, y esto es muy actual, en donde ya se admite la homosexualidad como algo normal y decir algo en contra no se puede. Yo no voy a enfrentarme con la gente, pero sí que educadamente puedo decir que toda la humanidad está enferma y que toda la humanidad necesita un Salvador. Y que ciertamente si Dios no es la solución, no hay solución en el mundo. Y que tan enfermo es un homosexual como puede ser un asesino. Y que ninguno está libre de pecado. Pero que ciertamente Cristo vino para librarnos de cualquier esclavitud. No dejan de ser personas muy, muy, muy esclavas. Todos estos que tengan estas tendencias permisivas en contra de lo que es la naturaleza que Dios hizo, varón y hembra, los creó. Es decir, hay una forma educada en la que el Espíritu te permitirá siempre predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin enfrentamientos, ni mucho menos. Y otra cuestión es estar preparada para si alguien te pide razón de cuál es tu esperanza. Es cierto que hay muchísimas veces que el Espíritu no te pone palabras en tus labios y no tienes por qué decir nada. Tú estás practicando la presencia de Dios en tu vida normalmente y Él es el que te hace ser la luz de este mundo. Y nadie de los que vino a Cristo pudo venir si el Padre no se los traía. De manera que lo que nosotros hacemos en esta presencia de Dios vestidos de Cristo es esperar que alguien se acerque y nos pida la razón de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú? Y entonces tu opinión ciertamente va a estar con las palabras que te ponga el Padre en tus labios y van a ser maravillosas. Así es. Y un gran consuelo. Así es. Perdón, Sarita, qué pena. No, para complementar lo de Juan, pues se me viene al pensamiento, Jesucristo, ¿recuerdas lo que Él lavó los pies de los apóstoles? Y yo lo veo también de esa manera. Nosotros necesariamente tenemos nuestros pies en este mundo y vamos a resultar contaminados. Eso es por un lado, pero al estar vestidos de Cristo vamos a tener claro, hay que tener clara nuestra relación, o sea, vamos a, como lo estamos viendo, hay
o sea, pero no estamos de acuerdo, sabemos que vamos a estar con, o sea, que estamos rodeados del pecado, de este poder engañoso, pero sencillamente en Cristo, o sea, a mí nadie me puede obligar, y lo que tú dices, o sea, no se trata de nosotros estar en ese momento, ¿no? De acuerdo, desacuerdo, sino sencillamente uno, lo que de manera personal hago es, o sea, yo me retiro y digo, pues cada uno, si a mí alguien viene a decirme, él tiene su posición y yo tengo la mía y no vamos a llegar en ningún momento a un acuerdo, porque pues es que uno se enfrenta a unos niños que están engañados y los padres apoyando a los hijos. Bueno, entonces yo pienso que en todos los ámbitos, no solamente sino en todo, no podemos hacernos o sentirnos participantes de algo que está fuera de nuestra relación con Dios. Pues es que el mundo está engañado y eso va a ser normal. Entonces, de manera personal te digo no, si no, o sea, no nos pueden acusar de algo de lo que uno delante de Dios no está haciendo, que es participando o diciendo, no, o sea, que tomen sus decisiones, porque uno vestido de Cristo tiene el amor y eso sí, o sea, a esos niños, a estas niñas, uno pues los quiere de alguna forma, o sea, los respeta, digámoslo así, porque pues entrar en detalle a mirar sus sentimientos, sus emociones, no nos corresponde. O sea, no hay cómo, que nosotros somos, digamos, sus cuidadores de alguna forma y nos van a responsabilizar. Entonces, sencillamente es como hacerse a un lado. Y en Cristo, yo digo, no, yo tengo claro lo que es, lo que sé y lo que hago. No tengo por qué estar de acuerdo o en desacuerdo con decisiones que no están bajo mi control. ¿Sí? O sea, eso va a pasar. En los colegios ya ni siquiera los docentes o el rector, o sea, no hay quien tenga el control. Nadie puede decir nada, nadie. O sea, ninguno de los que estamos ahí. Nuestros jefes allá arriba, la ley, los padres son los que realmente tendrían, digamos, que ver mucho en estas situaciones. Bueno, yo Y quiero... además, fíjate, es que son tiempos muy peligrosos. O sea, me está gustando mucho este artículo porque me lo ha puesto mucho más claro. Es decir, cómo todo esto está previsto en las Escrituras y cómo ciertamente esto hasta sirve para nuestro regocijo porque ciertamente la Epifanía está muy próxima. Es decir, llegar más al colmo de lo que estamos llegando es imposible. Y os puedo decir que en mi caso particular, con familias de creyentes, aunque no sean del llamamiento de lo alto, que sean mansos, pero son mansos y además gente con un amor a Dios increíble, en estas familias, en sus senos, están saliendo hijos diciendo que ellos son homosexuales. Y esto está creando unos problemas impresionantes, porque los padres tienen que admitirlo. Es impresionante. Y son creyentes. No tienen... Es decir, no. Yo ya he visto que no es porque se llamen católicos, evangelistas, testigos. No. Aquí somos... Dios dice, el hombre es el que hace estas separaciones. Para mí son mis hijos y realmente sus frutos son buenos padres. Es gente que se ocupa con sus hijos, es gente que tiene a Dios en su vida de una forma con más sabiduría o con menos, porque no van a la palabra, sino que van a los púlpitos a escuchar diariamente en vez de ir a Dios, que esto es lo que Dios nos ha puesto tan claro, que no haya intermediarios. Esto es un grave peligro que hay. Por eso no van a las Escrituras, porque piensan que hay alguien que las interpreta mejor para ellos y no les dan nada, sino ciertamente sermones que no consuelan a nadie, pero bueno, tienen su relación. Y en estas familias están saliendo y cada vez más.
Y no os imagináis el gran disgusto que esto les ocasiona a toda la familia. Pueden atenuarlo con un barniz por arriba de no se puede, no se debe, no se, bueno, todos lo hacen. Esta es la corriente. Esta es la corriente. ¿Cómo actuaríamos nosotros si tuviésemos este caso en nuestras vidas? Esto nos hace ver Dios, el amor que tiene este Cristo por estos amigos nuestros, y son muy cercanos además, y algunos hasta dentro de la familia, y claro que no contendemos con ellos, claro que tenemos esa actitud, pero sí que es verdad que de alguna forma son conscientes de que nosotros nos fijamos en lo que está escrito, y lo que está escrito es varón y hembra los creó. Y sí que podemos decir que debe haber una balanza por la cual fijemos qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto. Y estas son las escrituras de nuestro Dios, que ha condescendido a tenerlas en nosotros. De manera que si ellos se quieren alejar, como sucedió con Adán, Adán no fue engañado, pero fue atrás de Eva, ciertamente, y se entregó por ella. ¿No? Y fue. Pero ciertamente nosotros, conociendo al Padre, y no moveros, y quien ame a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí, no es digno. Tú mantente con el amor de Dios, porque es cierto, es amable. Si nos viene alguna ira, si nos viene alguna contienda, sabemos que eso no es de Dios. Por tanto, es mejor callados y efectivamente seguir vestidos de Cristo. Pero como ha dicho Amparo, sin dejar tu sitio. Y tu sitio es Cristo. Y tu sitio es Cristo, y Él sabe todas las cosas. Y sabe en qué momento ciertamente tus labios pueden venir a consolar a toda esa gente. Y son hijos que por mucho que se desvíen son salvos también. De manera que es mantenerse siempre en el amor de Dios primero, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Así es. Yo quiero leer, voy a compartirles rápidamente, Nunci, que me parece tan interesante lo que tu inquietud, y quiero compartirte rápidamente el versículo que es de donde leímos, que es en Efesios 5, que está en el libro de Efesios, que es para nosotros. Y quiero leer un poquito el contexto para entender muy bien, encaja muy bien con todo lo que hablaban Amparo y Juan, ¿sí? Entonces dice, primero dice que porque ustedes, voy a leer estas dos últimas versiones, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, ¿sí? Em, y dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, ¿sí? Y comprueben lo que agrada al Señor, o examinen siempre qué es lo que agrada al Señor, ¿sí? No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Esta versión dice desenmascaradlas. Esta dice reprendedlas. Y esta versión dice, no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Fíjense que todas las versiones tienen que ver con sacar, como sáquenla a la luz, denúncienla, desenmascárenla, repréndalas, ¿sí? Porque, versículo 12, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Sí? Pero entonces aquí entra lo que está hablando Juan y Amparito, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tengo yo la capacidad de juzgar qué es y qué no es, ¿no?
pero sí me puedo vestir de Cristo. Sí puedo amar y vestirme de Cristo, y también tenemos el poder de la oración. Orar por estas personas que están con ustedes, en tu caso, no, sí creo yo, ¿no? De los estudiantes, orar por las personas, porque ante todo el amor. Y dice el versículo 13, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Entonces, fíjense que la luz que nosotros somos y que nosotros tenemos es lo que realmente hace descubierto el versículo 11, ¿sí? Las obras infructuosas de la oscuridad, denunciarlas, sacarlas, desenmascararlas, se hacen o son posibles a través de la luz que nosotros tenemos. Porque si nosotros anduviésemos en tinieblas, pues sencillamente todo era perfecto, o sea, todo está bien y todo lo aceptamos, porque no vemos ni discernimos. Pero lo que hace posible que nosotros podamos sacar es la luz. Y también miren que está en el mismo contexto. ¿Cuándo? Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Acá dice, pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Es decir, que aquí, con respecto al versículo 11 de Efesios 5, es que nosotros que somos luz discernimos y ponemos en claro, abrimos, desenmascaramos, es decir, lo vemos, lo evidenciamos. La cuestión es cómo lo vamos a abordar, que me encanta cómo lo están exponiendo Juan y Amparo, porque es también bajo el Cristo que nosotros tenemos, bajo la palabra, no bajo nuestra naturaleza caída ni nuestro juzgamiento, porque no tenemos nada que hacer ahí. El versículo 14 dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbra Cristo, y te alumbrará Cristo, ¿sí? Así que después de todo esto, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Acá dice en esta versión, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, ¿sí? Es decir, que yo siento de todas maneras que aquí uno y Cristo, es decir, yo tengo a Cristo, yo vivo en Cristo y yo procuro cuidarme a mí, bueno, mejor dicho, procuro mantener la comunión, como queramos llamarla, y procuro tener esa savia y ese espíritu vivo para poder discernir todas estas cosas que entre más luz tengamos, pues más cosas vamos a discernir y más vamos a ver cosas que no son o no están acorde a Cristo o a la Escritura. ¿Mm? Entonces, Sí, y acordaros también una cosa es, fijaros que Jesucristo fue probado intentaban que él dijese una palabra más o menos y le presentaron aquella que había sido así es. apañada en adulterio y luego le presentaban la moneda del César y todo para probarlo. Pero siempre le daba al Padre la sabiduría necesaria para manifestar esa luz. Correcto. Así es. Fíjate, y yo veo que eso es sabio. Nuestro Cristo es muy sabio y no se deja atrapar. ¿Entiendes? Y hoy esto es conversación de mucha gente. Ay, no podemos, ¿no? No, se debe tolerar, se debe no, callado. Y hay momentos en que en las personas que están juntas sí que puedes hablar de una manera y hay otras que simplemente Dios te dará las palabras necesarias para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, y teniendo eso siempre en cuenta, que el amor es benigno, que el amor es amable en ese sentido, y sabiendo que tienes a Cristo cerca contigo, y saber callarte, como le preguntaba a la mujer, y él escribía en tierra sin responder, y ellos no paraban, hasta que se levantó y les dijo, el primero de vosotros que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y desde los más viejos a los más jóvenes, los más viejos porque sabían que no había ninguno libre,
fueron saliendo de la escena y se quedó sola con la mujer. Nadie te condena, ¿no? Nosotros no condenamos al homosexual, ni mucho menos. Condenamos es a toda la humanidad que llegue a caer tan bajo como ciertamente huir de lo que hizo Dios al hombre y a la mujer. Así mismo, porque esto es lo que vemos en Romanos. Esto es lo que nosotros tenemos y ciertamente, ¿cómo vamos a dar esto? Como Cristo, con sabiduría y sin perder ese amor. Pero ciertamente poniendo a toda la humanidad igual de enferma, ahí no hay ninguna superioridad ni inferioridad del asesino ni del homosexual, no, estamos todos en el mismo saco. Y eso nos puede abrir la puerta a decir que Dios es misericordioso con todos y capaz en Cristo ciertamente de librar a cada uno. Y si Cristo nos hace libres, seréis verdaderamente libres. Esa es la única liberación que tienen tanto nosotros, que éramos en otro tiempo exactamente iguales, yendo en la corriente de este mundo y haciendo la voluntad de la carne, como para cualquier uno de ellos. Y Dios está aguardando, simplemente aguardando en su sitio. O sea que es maravilloso. Maravilloso. Bueno, Nuncitas, espero que la palabra misma nos haya también dado respuestas a todo, porque no solo te pasa a ti, yo creo que a todos. No, claro que sí, muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esta noche, por estar acá. Nunci, ¿tú quieres hacer una oración de cierre, porfa? Sí, señora. Gracias, Nunci.